Esta prédica está bajo el título Siguiendo los pasos del Maestro. Qué poderoso es esto. Elección de los 12 apóstoles. El Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Él vino a hacer lo que el Señor le demostraba. Pero para poder hacer eso, Él tenía que meterse continuamente en conexión con el Padre. Tenía que apartarse de todas las cosas y tenía que pedir la dirección, ¿verdad?, de parte del Señor. La oración es tan importante, hermanas, se lo digo de verdad, es tan importante y es algo que en veces nosotros somos negligentes en hacer. Se nos hace como que es solo otra cosa que tenemos que hacer, como que tenemos una lista, ¿verdad? Ahora necesito orar, quizás ayunar, adorar, escuchar una prédica, leer las escrituras, pero la vida en Cristo no es una lista, la vida en Cristo es un estilo de vida. El estilo de vida que te va a llevar a acercarte más al Maestro día tras día, que te va a llevar a amarlo a Él con todo tu corazón, tu mente, tu alma y tu espíritu, que de verdad va a transformar tu interior y tu exterior, y que van a correr esos ríos de agua viva en ti y en mí. Si nosotros nos conectamos con Él, si de verdad nos deleitamos en la presencia del Señor, si le decimos no al mundo y sí al cielo, seremos diferentes, tendremos una conexión celestial. El Señor va a revelarnos cosas, el Señor va a hablarnos a tiempo y fuera de tiempo. El Señor estará en control de nuestras vidas y nuestras decisiones, hermanos, y eso es lo más importante, porque cuando el Señor te está guiando, cuando su palabra es la lámpara a tus pies, tú vas a ir por el camino correcto, tú vas a ir y vas a terminar esa carrera, porque aquí somos peregrinos, estamos pasando. No importa las tribulaciones que tú y yo podemos estar pasando aquí en este lugar, en esta tierra, lo importante es esa herencia al final de todo, que tú y yo nos mantengamos firmes, glorificando, honrando al Señor y haciendo la voluntad de Él, complaciéndolo a Él, ¿verdad? ¿A quién nosotros queremos de verdad agradar? Yo quiero agradar a mi Padre, yo quiero estar bien con Él. Muchas personas van a ver tus acciones y no van a entender, porque ellos no entienden lo que el Señor te manda hacer. Ellos no entienden lo que el Señor te está revelando. Ellos no entienden. Cuando el Señor me habló el domingo, ¿y qué dije yo cuando pasé enfrente? Estoy haciendo esto en fe de lo que el Señor me ha dicho. ¿Me entienden? Porque eso es lo que el Señor requiere, la fe para hacer las cosas, porque Él es el que de verdad las hace. Y nosotros solo somos esos canales. Y verdad, tenemos que ser esos canales de bendición. Tenemos que activarnos en esos dones para que la iglesia sea bendecida y la iglesia puede ver que el Señor es real y verdadero. Él es real y verdadero. Cuida de ti y de mí. Puedes tener en escasez, pero Dios siempre manda la provisión. Puedes tener una enfermedad, pero Dios siempre manda la sanidad. Yo me fui de este lugar en el dolor que yo sentía, ¿verdad?, de esa persona. Pero la honra y gloria es para el Señor, que el lunes yo me levanté muy bien, gracias a Él, porque Él me había sanado. Él había escuchado, ¿verdad?, mi petición. Él había escuchado mi clamor y el Señor es el que me restauró. Y así también nos va restaurando cada uno de nosotros, mientras nosotros buscamos hacer la voluntad solo de Él. No nos paremos, no nos estanquemos. No importa cómo se mira el panorama. Se va a ver muy feo en veces. Se va a ver muy feo porque así lo va a poner el enemigo, que tú te enfoques en lo que tú no tienes, pero te va a desenfocar de toda la bendición que están en tus manos. Tener un techo es una bendición, tener un vehículo es una bendición, tener la vida es una bendición, poder abrir tus ojos, tener tu familia es una bendición. Somos bendecidos cada día de nuestra vida, y a veces no entendemos, ¿verdad? Porque decimos, no tenemos eso, no tenemos aquello. Espera en el Señor. Cuando sea el tiempo del Señor, Él te lo va a poner en tu mano. Y Él lo va a mandar. Como sea que Él tenga que mandarlo, lo va a hacer. Yo he testificado, ¿verdad?, cómo el pastor ha sido bendecido por su jefe. Fuimos fuera del pueblo, ¿verdad? Varios días no trabajó y gloria y honra al Señor, que le pagaron completamente su semana. Impío, ¿quién lo es? Nomás el Señor puede tocar su corazón. Nomás Él puede hacer esta obra. Y si miramos la mano del Señor, ¿cómo nosotros podemos dudar de su poder? ¿Cómo podemos dudar de quién es Él de verdad? Que Él dice que Él nos va a sustentar
y lo sigue haciendo conforme a su voluntad. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. No es en vano que tú y yo nos levantemos a favor de nuestra familia, de nuestros hijos, del matrimonio, de todo lo que el Señor nos ha dado, de ese ministerio, de esos dones. No es en vano porque el Señor todo lo toma en cuenta. El éxito en el servicio cristiano depende de la capacidad de recibir y obedecer las órdenes del Maestro. Tenemos que poder recibir la palabra. Si la palabra es dura, claro, nos exhorta, nos redarguye, ¿verdad? Nos convence del pecado, porque eso es lo que es, viva y eficaz. Pero tenemos que también que recibirla, no solo recibirla, pero obedecerla. Porque, ¿qué pasa si predico una palabra de santidad? Y sales por la puerta y ahí dejaste la semilla botada. No va a hacer efecto en ti o en mí. Tiene que de verdad hacerse rema en nuestro espíritu para que nosotros la pongamos en práctica. Tenemos que decir, Señor, ok, yo he entendido que yo te estoy fallando en esta área. Yo me quiero consagrar para ti. Yo quiero ser, ¿verdad?, ese testimonio. Somos cartas abiertas, dice la palabra. Quiero de verdad fluir para ti. Quiero de verdad representarte correctamente. Y eso es lo que el Señor nos está llamando, a vivir una vida íntegra ante Él. No todos lo van a hacer porque saben algo. La integridad cuesta mucho, hermanos. Y la fidelidad al Señor, de parte de nosotros, cuesta bastante también, porque la carne va a querer muchas cosas que no son de beneficio, ¿verdad? Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿verdad? Todo yo lo puedo hacer. Claro, puedes ir donde tú quieras. Hay personas que se dicen ser cristianas, y andan en clubs, andan en bares, andan en fiestas, pero ¿es eso lo que el Señor quiere? O toman alcohol, o hacen drogas, o hacen otras cosas, ¿verdad? No estoy condenando a nadie, nomás lo que la palabra dice que no debemos de hacer. Y piensan que andan bien, pero no están agradando al Señor. ¿Están agradando qué? La carne. Están agradando, ¿verdad?, ese yugo que está sobre sus vidas. Y también la persona tiene que tener la disposición de practicar el amor que se predica. Y qué difícil es en veces, ¿verdad? Qué difícil es en veces de verdad amar a las personas. Creo que es más difícil amar a los que están más cerca de nosotros, ¿verdad? Porque sus acciones nos marcan a nosotros. Sus acciones nos llevan a veces a pensamientos que no son correctos. Nos roban de la paz, de la paciencia, ¿verdad? Y que podemos decirle, Señor, dame más paciencia, ¿verdad? Señor, ayúdame. Hay que hablar bendición. Hay que ser sabios. Hay que pensar antes de hablar, ¿verdad?, esas palabras. No dejes que el enemigo venga y te ataque. El carácter de otra persona es el carácter de ellos. No dejes que ese carácter venga y te impacte de tal manera que tú también tienes el mismo carácter de esa persona. Mantén tu paz, mantén tu calma. Pídele al Señor, ¿verdad?, que sea Él transformándote. Y yo digo esto porque es para todos, hermanos, ¿verdad? Todos pasamos por esas dificultades donde quizás reaccionamos de un solo, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser, ¿verdad?, mansos, que tengamos esa mansedumbre para no ser tan rápidos a contestar, ¿verdad?, o herir a los demás incluso. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo capítulo 5, versículo 44. Ámalos, ámalos, ámalos. ¿Se han ido hablando de ti? Ámalos. Te dicen que te aman en la cara y te hablan mal de ti en tus espaldas. Ámalos. No importa la situación, ámalos en el nombre de Cristo Jesús. Y el Señor es el que se va a encargar de restaurarlos y piden el perdón. O, ¿verdad?, de enseñarles el camino, o al final de sus vidas, el Señor nos va a dar las cuentas a cada uno de nosotros. Dice el versículo 12. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también
llamó apóstoles. En aquellos días, dice la palabra, en esos días había empezado a la persecución a hacerse más intensamente contra el Señor. ¿Se acuerdan, verdad? Siempre los fariseos querían que el Señor cayera en algo, ¿verdad? Que ellos venían, maestro, ¿qué dices tú? ¿Es esto lícito? ¿A quién le damos? ¿A quién aquí? ¿A quién allá? Pero ahora, porque ellos habían mirado la sabiduría del maestro, habían entendido que no le podían ganar a él, porque él era el verdadero, él era el verbo hecho carne, él venía representando al cielo aquí en la tierra, se fue encarnado a hombre, y ellos no sabían el poder que de verdad él cargaba, no sabían que él ya conocía sus corazones y sus mentes. Ella sabía lo que estaban pensando, y es lo que estaban ellos tratando de hacer en contra de él. Por eso él se retiró a orar. ¿Para qué? Para nombrar a estos apóstoles, porque él sabía que su tiempo se estaba cortando, que ya los enemigos estaban de verdad avanzando en contra de él. ¿En qué sentido? Porque ellos pensaron que poniéndolo a esa cruz era obra de ellos, pero no lo era. Era obra del Padre, por amor a nosotros, para perdonarnos a nosotros, para justificarnos a nosotros, para restaurarnos y transformarnos a nosotros, para darnos otra oportunidad para poder estar en la presencia del Señor. Porque estábamos perdidos, estaban los fariseos tan perdidos que hacían tantas cosas, pero nada llegaba a la presencia del Señor, porque no lo hacían de corazón, no se arrepentían genuinamente, nomás era, ¿verdad?, ritos, rituales, cosas que hacían ellos para según ser buenos judíos en los ojos de Dios. Él, por lo tanto, el Señor decidió iniciar la organización de la iglesia. Eso es lo que pasó, ¿verdad? Fue cuando la iglesia empezó con estos apóstoles, porque después empezó a crecer. ¿Se acuerdan, verdad? En el día de Pentecostés vino el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y cuántos se convirtieron en ese día, verdad? Se añadieron, dice la palabra, 3,000. ¿Y después qué pasó? La persecución de la iglesia primitiva. ¿Después qué pasó? Fueron esparcidos a todos los lugares. La semilla, ¿verdad?, fue dada a diferentes naciones, diferentes personas. Esto era la fundación del Señor, lo que Él dejó para que ellos trabajaran para esparcir el Evangelio a todos los confines de la tierra. Fue al monte a orar. Lucas hablaba mucho de la vida de oración de Jesús para hacer énfasis de la verdadera humanidad del Señor y su ejemplo en la oración. ¿Ustedes creen que cuando el Señor, nuestro Señor Jesucristo, fue al monte a orar y ayunar por 40 días, fue fácil? No. Porque en ese momento nunca dejó de ser la deidad, pero estaba un cuerpo humano. Hermanos, si tú y yo, con todo respeto, no podemos ni ayunar hasta la 1 de la tarde, ¿qué fuerza de voluntad tenía que tener el Señor por 40 días y 40 noches? ¿Entienden? Ese es un ejemplo para nosotros, que si todo se puede hacer, que nosotros pensamos que no, pensamos que nos vamos a desmayar, no nos vamos a desmayar. Esa es la palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Necesitamos en veces quebrantar esos altares, quebrantar esas fortalezas, dile, Señor, dame tú la capacidad, ¿verdad? Si nuestro Señor Jesucristo lo pudo hacer, yo también puedo hacer ciertas cosas, con que el Señor les muestre y se lo mande a hacer, hermanos, también, ¿ok? Eso es algo. Es el Señor que los levanta, el Señor que les dice, ¿verdad?, la voluntad de Él. Tenemos que nosotros tener cautela también, pero saber que no es imposible, que nosotros también podemos, ¿verdad?, someternos al Señor y miraremos. Vamos a ver grandes proezas hechas en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Llamó a sus discípulos, a los cuales también llamó apóstoles. Estos dos títulos oficiales designaron a los 12 hombres que habrían de continuar la misión de la iglesia. ¿Por qué oró precisamente esta noche? El Señor se preparaba para seleccionar a los discípulos, quienes luego tomarían el carácter del apóstol, lo cual era un paso de extrema importancia, porque ahora no solo los seguían, ahora fueron nombrados oficialmente, ¿verdad? Es cuando el Señor dice,
Hay un ministerio, ¿verdad? Cuando el Señor le habla a uno, hay un ministerio, ¿ok? ¿Verdad? Y si uno atesorar la palabra, si uno dice, ok, Señor, yo creo en esa profecía, yo creo en esa palabra, yo me voy a preparar, ¿verdad? Yo quiero que tú me capacites, yo voy a rendir mi vida a ti para que eso se haga. Entonces ellos ahora estaban entendiendo que tenían que ser la voluntad del Señor más que nunca. El Señor les dijo, se quedan, ¿verdad?, en Jerusalén. ¿Y qué hicieron ellos? Ahí se quedaron. Ellos no se fueron para otro lugar. Quizás pudieron haber dudado de la promesa, ¿verdad?, porque eran carne. Quizás ellos pudieron haber preguntado por qué se está tardando tanto tiempo en oración y ruego por 10 días antes que vino la unción del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Pero permanecieron ahí. Ahora ellos rindieron su voluntad al Señor como nunca antes lo habían hecho. Razones que Jesús decidió establecer en ese momento el discipulado y el apostolado como base de organización de su iglesia. La oposición de los líderes religiosos estaba tomando un carácter peligroso para su vida y para el futuro de la iglesia. Claro que todo está bajo las manos del Señor. Pero si Él hubiera sido ejecutado antes de eso, antes de que nombrara los 12, estuviéramos nosotros aquí. ¿Me entienden? Porque es que el enemigo siempre se va a levantar a hacer cosas, a traer dificultades, a traer desánimo, a traer pruebas, a traer desiertos. Pero yo te quiero decir y te quiero testificar que todo eso es para transformarte a ti, para darte más confianza en el Señor. Es para que tú puedas entender que el Señor está en control. Porque incluso su palabra dice que todo lo malo lo torna bien, bueno, ¿verdad?, para los hijos de Dios. Todo. Puedes testificar de la bondad, de la misericordia del Señor después de que has pasado por ese proceso. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, ¿verdad?, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27. Pero ¿cuántos de nosotros le pedimos al Señor que de verdad nos dé esa cruz? Que de verdad nos ayude a cargarla. El Señor no te manda a hacer las cosas sola o solo. El Señor te manda bajo el poder de Él. Dice, ¿verdad?, su presencia va con nosotros. Claro, si la buscamos y la pedimos. No malentendamos. Todas las promesas del Señor son vigentes para el que lo busca, para el que lo clama, para el que lo obedece, para el que se somete bajo la poderosa mano del Señor, ¿verdad? Tenemos que nosotros someternos día tras día. El ministerio de Jesús se desarrollaba y se expandía cada vez más. Era hermoso ver a las multitudes y presenciar los milagros, pero hablar, ¿verdad?, habla que concentra la atención en un grupo selecto. Había mucha gente que seguía al Señor Jesucristo. Un ejemplo, hemos visto mucha gente entrar y salir por estas puertas. Y aunque nosotros hemos querido que todos se afirmen y sigan al Señor, todos no lo han hecho. Unos han seguido al Señor, ¿verdad?, por beneficio. Unos han seguido al Señor, ¿verdad?, porque piensan que todos sus problemas se van a ir cuando vienen a sus pies. Mentira del diablo, tus problemas no se van, pero tienes una calma y una esperanza en medio de otra tempestad. Tienes al Señor y la presencia de Él. Y otros vienen por pura curiosidad. ¿Qué es lo que está pasando en ese lugar? Y otros vienen por una sanidad es dada y nunca más dan el paso de la fe. Y otros, ¿verdad?, nomás vienen como agentes del enemigo a causar, a atacar, a meter cizaña. Sí pasa, pero saben, hermanos, todo depende de cómo el Señor le da la sabiduría a nosotros de manejar las cosas para que eso no afecte a todo el cuerpo de Cristo. Ellos no podían ser buenos apóstoles a menos que fueran buenos discípulos. Si tú y yo no podemos ser un discípulo, si no podemos seguir las enseñanzas, si no podemos meternos a fondo con el Señor, ¿cómo podemos esperar que el Señor va a poner una carga en nosotros o sobre nosotros? No puede hacerlo. Si no conoces al Maestro, no le puedes servir a Él. Así de sencillo. Tienes que tener ese espíritu de ser enseñable, de que el Señor obre en tu vida y que diga, Señor, tú me mandaste, aquí está mi vida, aquí estoy yo.
lo que tú me digas, Padre, eso es lo que yo voy a hacer, porque yo solo quiero servirte a ti y a nadie más. Y gloria a Dios por eso. Dice versículo 17, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Ahí está. Lo siguieron por los milagros, por las sanidades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Tan siquiera tenían fe, ¿verdad? Porque para ellos poder tocar el borde del manto, ¿verdad? Para poder ellos tener ese milagro tenían que tener fe. La fe y la acción da el milagro, ¿verdad? La obediencia también. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salir de él y sanaba a todos. Eso era la multitud. Por eso buscaban al Señor. Pero los discípulos que fueron nombrados apóstoles iban más allá. Ellos se preocupaban por el maestro, ¿verdad? Ellos querían protegerlo. Recordemos a Pedro, ¿verdad? Cuando él agarró la espada. Y el Señor dijo, no, así no se van a hacer las cosas. Pero él quería proteger al maestro, ¿verdad? Ellos siempre querían estar con él, estar en su presencia. Pero la multitud solo quería que les diera los panes y los peces, los milagros, los señales y los prodigios. Y todavía eran incrédulos ante lo que el Señor le mostraba. La diferencia entre la manera en que Jesús trató a los discípulos y cómo trató a la multitud. Los discípulos, Él impartió enseñanzas y les asignó tareas. Él, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando los mandó? De 2 en 2. ¿Se acuerda, verdad? Los mandó de 2 en 2. ¿Y qué dijeron ellos cuando regresaron? Maravillados estaban, porque en el nombre de Jesús habían echado ¿qué? Habían hecho sanidades, ¿verdad? Habían visto la mano poderosa del Señor. Pero incluso, ¿qué dijo el Señor? Que no se maravillaran por eso, que ellos se preocuparan por tener sus nombres escritos en el libro de la vida. Que estuvieran ellos seguros de su salvación, ¿verdad? Y de la herencia eterna. Sí, claro, todo lo que el Señor hace es maravilloso, porque la palabra dice que en tu nombre vamos a hacer proezas, ¿verdad? Pero lo más importante, acordémonos siempre, es que mantengamos nosotros, ¿verdad? En humildad. Y mantengamos, ¿verdad? La visión de terminar esta carrera y llegar hasta la presencia de nuestro Padre Celestial. El trato hacia ellos era personal y formativo. Él les enseñaba, ¿verdad? ¿Cuántas veces no se sentó Él con los discípulos? Y les enseñaba, ¿verdad? Todas las parábolas. Y cuando ellos no entendían, se las explicaba, tomaba el tiempo, ¿verdad? De decir. Por eso, ¿de quién me van a perdonar? Cuando estemos en este altar, cuando estemos en cualquier altar, no es, quiero decir esto con tacto, para burlarse del pueblo. No nos creamos que nosotros, porque estamos aquí parados, lo sabemos todo. ¿Ok? No pensemos porque el Señor nos ha dado un cargo que somos más que los demás. Si tú estás aquí parado, parada, claro, tú debes de tener un cierto conocimiento. Primero, para el Señor. Y segundo, porque estás predicando la palabra, estás dando esa palabra. Pero no quiere decir que eso te dé la autoridad de tomar cosas y llegar hasta el momento, porque yo lo he visto, yo lo estoy hablando, de cómo burlarse del pueblo. Eso no le agrada al Señor. Porque tú y yo, antes de ser ministros, estábamos en la misma condición. ¿Ok? Trata a los demás como quieres ser tratado. Así de fácil. Y lo digo porque creo que es algo que nosotros fallamos. Yo siempre le digo al Señor que sea una palabra que edifique, una palabra de parte de ti. Y el Señor no me va a poner aquí a decir cosas que no van a ayudar al pueblo a avanzar en el reino de los cielos. No puedo pensar yo que yo no sé todo, porque en realidad yo no sé nada. El que todo lo sabe es el Señor. Y Él es el que va a fluir, el Espíritu Santo es lo que nos va a guiar a toda la verdad. Gloria a Dios por eso. Pero el Espíritu Santo no te va a llevar a decir ciertas cosas que van a hacer que el pueblo se sienta menos. ¿Me entienden, hermanos? Eso no viene de parte del Señor. Yo la verdad se lo digo de todo corazón, porque creo que necesitamos
Como ministros cambiar nuestra actitud en veces. Saber que estamos aquí por la misericordia y la gracia del Señor. No porque somos más que nadie, porque el Señor no hace excepción de personas. Es solo por su misericordia que Él nos ha levantado a hacer su obra. Así de fácil. La multitud enfatizaba la evangelización, el Señor con ellos, ¿verdad? Les hablaba, ¿verdad? Del reino de los cielos, de la salvación. Les hablaba, les mostraba la sanidad y un tipo de enseñanza más elemental. Notamos el alcance del evangelio entre los gentiles, dice la palabra, de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Miramos los resultados de aquel glorioso servicio de enseñanza, la sanidad y liberación en el monte de las bienaventuranzas. Impactaron a los recién nombrados discípulos, los apóstoles. Así ellos realizaban el ministerio para el cual habían sido ordenados. Era diferente. Es como tú y yo. Podemos ser creyentes, pero ser un creyente no te lleva a ser un discípulo. A excepción de que tú te metas con el Señor y con su escritura y tú de verdad empieces a anhelar su presencia, a conocerlo a Él. Porque tú puedes decir, yo soy un cristiano y soy una cristiana, pero no quiere decir que tú conoces al Señor como debe de ser. Eso es un amor, es un labor, es día tras día. La pastora decía, yo no puedo vivir sin su presencia, no puedo vivir sin buscarlo a Él, no puedo vivir sin tener esa intimidad con Él, y yo soy testigo ocular de eso, yo lo miraba. Y de eso se trata, de ser un discípulo se trata que tú tienes un compromiso con el Señor, porque ser creyente es bien fácil. Vienes, te congregas, escuchas una palabra, quizás pones las alabanzas en tu carro, pero ser un discípulo es que tú de verdad le des el tiempo al Maestro, que tú te metas con Él, que tú navegues en esas aguas, que digas, Señor, yo ya estoy lista, yo estoy listo, preparado, preparada para que seas tú obrando en mi vida, para que tú me enseñes el camino correcto. Yo ahora he decidido de verdad seguirte a ti y solo a ti, rendir mi voluntad ante ti, Padre, porque yo ya he gastado mucho tiempo en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, en las cosas que no te deleitan a ti. Y ahora yo quiero encontrar mi deleite solo en ti y en tu palabra. Ese es un compromiso con el Señor. Y solo los que llegan a ese compromiso van a llegar a la presencia del Señor. No por ser perfectos, porque perfectos ninguno de nosotros somos, pero porque hemos decidido de verdad rendir nuestra voluntad y nuestra vida al Señor y hacer conforme su voluntad, que es lo más importante. En este notable encuentro de Jesús con la multitud, vemos cómo Jesús descendió con ellos, es decir, no extendió más de lo necesario, el retiro de oración y el servicio de la ordenación. Él fue, se retiró, oró, vino, nombró a los apóstoles y después se fue con la multitud. Él ya había, bajo la guianza del Señor, guiado, ¿verdad?, su mente para quién iba a ser esos apóstoles. Y ahora Él seguía con el discipulado de ellos, ¿verdad? Él seguía enseñándoles. Imagina, acabas de ser nombrado apóstol, pero todavía estás mirando cómo el Maestro está orando. Así es esta jornada en el Señor. El Señor te puede llamar, te puede levantar a ser un ministro, un líder, lo que Él ha decretado en tu vida y en mi vida. Pero todavía en esa jornada, tú y yo vamos a tener que seguir conociendo el milagroso Salvador. Tener que seguir conociendo y teniendo esa relación más fuerte día tras día. Porque de eso también se trata. Porque entre más tú confías en alguien, ¿verdad que tú más puedes hacer lo que te pide esa persona? ¿Verdad? Puedes llegar hasta muchos niveles. Y el Señor, cuando tú confías en Él, y Él te dice que haga cierta cosa, tú no vas a dudar. Tú vas a decir, Señor, si tú me estás mandando a hacerlo, así será. Porque sé que no soy yo. Sé que serás tú haciendo la obra. Sé que eras tú que vas a enseñarle a todos quién eres tú en realidad. Y eso es lo que tenemos que nosotros llegar como esos discípulos. Él se detuvo junto a una gran multitud, dice la palabra. Así les indicaba el Señor a sus ministros que las actividades de enriquecimiento ministerial se dan con un propósito: encontrarse con la multitud para responder a sus necesidades. Para eso nosotros venimos a aprender.
No es para que tú te quedes con lo que el Señor deposita en ti aquí, a través de las prédicas, a través de la adoración, no. Lo que el Señor quiere es que tú puedas dar de lo que por gracia ha sido dado, ¿verdad? No retengas. Tú puedes ser esa persona que da esa palabra de esperanza, de calma a la persona que lo necesita. Tú puedes hablarle, ¿verdad?, de los milagros que hemos visto. El Señor ha restaurado personas de toda clase de enfermedades en este lugar. Lo podemos mirar ocularmente. Yo le pedí al Señor que trajera a nuestra hermana acá para que su nombre fuera glorificado, para que nosotros pudiéramos ver el testimonio con nuestros propios ojos, escuchar las palabras de lo que había pasado, para saber que si el Señor la sacó a ella de ese lugar, te puede sacar a ti y a mí del lugar más trasfondo que el enemigo te quiera llevar. Acuérdate de eso. La mano de Jehová no se ha cortado, como decía la pastora. El oído del Señor todavía está atento al clamor de su pueblo. Y eso es lo más poderoso.